Buenos días o buenas tardes, porque como ya habéis comido algo, no sé si alguno piensa que ya es por la tarde. Vamos a dar comienzo el siguiente coloquio con un poquito de retraso. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a mantener la duración prevista. Como estamos empezando con 25 minutos de retraso, vamos a ampliar en 25 minutos la finalización. Así que estaremos terminando sobre las 2:25. ¿De acuerdo? El coloquio que vamos a iniciar ahora, como sabéis todos por la documentación que os ha entregado, es atacando las infraestructuras críticas. Están en la mesa y van a participar como panelistas de mi izquierda hacia allá. En primer lugar, Rubén Santamaría, de la empresa Wintercore. Santa Marta, disculpa. Santa Marta, de la empresa Wintercore. En segundo lugar, José Parada, de Microsoft. Y en tercer lugar, Juan Luis Rambla, de Informática 64. Como veis, estaba anunciada la presencia de David Barroso, que es de la empresa S21SEC, pero no ha podido venir porque se ha puesto enfermo. Entonces, desde aquí, en principio, queremos agradecerle su disposición inicial para estar con nosotros y, en segundo lugar, esperar que se restablezca pronto. Pues bien, el procedimiento que vamos a seguir es el habitual. Yo voy a hacer una ligera introducción y luego le daré la palabra a los distintos intervinientes. Vamos a procurar no emplear excesivo tiempo para dar lugar a que haya, digamos, intervenciones. Incluso si hay alguna intervención relacionada con el coloquio anterior, pues también puede tener cabida porque las personas que nos acompañan pues también pueden tratar de responder a las cuestiones que se planteen. Bueno, como decía, vamos a iniciar el coloquio sobre el tema de atacando las infraestructuras críticas. El problema de las infraestructuras ha sido un tema tradicionalmente importantísimo y siempre ha habido una idea desde el siglo XIX para acá de la presencia del Estado para supervisar y para controlar todas estas infraestructuras. En primer lugar fueron los ferrocarriles, que se consideraba que el Estado tenía que controlar la seguridad, incluso había un cuerpo del ejército destinado a ferrocarriles, no sé si seguirá existiendo ya. Luego vino el tema del telégrafo, el teléfono, incluso el correo, las famosas PTT, que había, como digo, un interés, una concepción por parte del Estado, por parte de la sociedad, de que eran situaciones muy críticas y que había que tener un control estricto sobre ellas porque de ella dependía, entre otras cosas, la soberanía, digamos, del Estado de que se tratase. Luego ha venido la sociedad de la información, ha venido Internet y el tema se complica muchísimo más porque, claro, ya no se trata de defender el ferrocarril, para lo cual hay que tener unos ciertos controles más bien físicos, sino que ahora solamente vulnerando los elementos donde se controlan estas infraestructuras, pues puede tener unos efectos tremendamente importantes para la vida de un país. Por tanto, el tema es muy interesante y creemos que va a despertar el interés de todos vosotros. Entonces voy a dar la palabra a nuestros tres panelistas. Por orden inverso, en principio voy a dar la palabra a Juan Luis Rambla y luego continuaremos en el orden que hemos establecido. Juan Luis, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y gracias pues, por darnos la posibilidad de hablar desde nuestra experiencia y desde nuestras posibilidades de daros una visión de realmente cómo vemos este panorama de la situación de los sistemas críticos dentro de las organizaciones y en qué medida les están afectando, les pueden afectar. ¿Vale? Yo principalmente quiero enfocar dos problemas principales que estamos viendo. En este caso, desde Informática 64, el departamento de seguridad que llevo yo, pues realizamos muchas auditorías de seguridad informática y estas auditorías, evidentemente, en mucha medida afectan a sistemas de seguridad crítica. ¿Vale? Y nos encontramos principalmente con dos problemas. ¿Vale? Un problema al que se enfrentan las empresas es determinar realmente si su infraestructura es crítica o no y realmente dimensionar realmente esas infraestructuras. Tradicionalmente se ha pensado desde el punto de vista de seguridad que seguridad para una organización era plantear un firewall de protección de defensa perimetral y un antivirus y con eso su sistema era totalmente seguro. ¿Vale? A día de hoy eso no es así, ni mucho menos. Evidentemente hay que plantear otros mecanismos adicionales. ¿Vale? Tradicionalmente se ha planteado la seguridad para proteger los sistemas internos de una organización desde el punto de vista externo y realmente a día de hoy hay otros factores ajenos a lo que es la seguridad y el ataque externo, como es también el ataque interno. ¿Vale? Los sistemas críticos y las infraestructuras críticas de muchas organizaciones se están atacando desde dentro y hay que paliar
esos ataques principalmente desde dentro, ¿vale? Ese factor de conocimiento, de concienciación de seguridad, yo pienso que está en España todavía no muy extendido, ¿vale? Por ejemplo, no hace muchos años yo recuerdo una auditoría de seguridad que estaba haciendo en un sistema que yo consideraba crítico y me encontré con la circunstancia de que una de las herramientas que estaba utilizando para realizar la auditoría me estaba reflejando que uno de los servidores estaba instalado un juego, el Quake. Y yo no me lo creía. Dije, no puede ser que el Quake esté instalado en uno de los servidores, en este caso era un controlador de dominio, uno de los gestores del dominio. Y decía, no puede ser. Me voy al responsable de administración, al responsable de informática de esa organización y le digo, me he encontrado una cosa que supongo que no será verdad, pero ¿vosotros tenéis un Quake en uno de vuestros servidores? Me dice, sí. Pero espera. ¿Tenéis el Quake instalado a posta? Dice, sí. Digo, ¿y? Dice, ¿y qué? Digo, ¿y qué hace ahí? Dice, mira, la verdad, gente, lo teníamos en otro servidor, pero como compramos este, que era ahí más rápido, pues lo traspasamos a este servidor nuevo. Digo, no puede ser. Vale. Digo, ¿pero lo tenéis controlado? Dice, sí, está controladísimo. Digo, yo ya me estaba poniendo nervioso. Digo, por lo menos será legal. Dice, bueno, la verdad es que... Digo, ¿de dónde lo habéis descargado? No lo digo, ¿vale? Entonces, ese concepto a veces de ¿qué tengo? Y él me decía, luego en su inquietud decía, ¿pero por qué lo ves tan mal? Digo, joder, es que es malo eso, es muy negativo para vosotros, porque el problema que estáis viendo es que al que hay que descargar un sistema de un software no controlado, donde no debería estar un sistema crítico para vuestra organización, y encima me estás diciendo que es que realmente no sabes lo que está haciendo el programa, porque el problema que tenía es que ¿qué está haciendo el programa? ¿Se está actualizando contra Internet? ¿Qué se está descargando? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Vale? Eso es una visión del problema, ¿vale? Pues eso da pie a saber realmente qué es lo que está pasando en las infraestructuras. Las empresas muchas veces no son conscientes de dónde proviene el ataque. Piensan que por tener un programa que no sale a Internet, el riesgo no existe, y eso es falso, ¿vale? Muchos ataques que se producen en las organizaciones se atacan desde dentro, mediante ataques en redes de datos, ¿vale? Ataques como el RP poisoning, que llevan muchos años realizándose, a día de hoy son factibles en muchas organizaciones y muchas entidades, ¿vale? Hemos realizado auditorías en múltiples sectores, ¿vale? Hay sectores, evidentemente, que son más sensibles como otros, ¿vale? Se ha hablado mucho del sector sanitario, ¿vale? Es un sector crítico, ¿vale? Pues nos hemos encontrado ocasiones en las cuales muchos de los puertos en los cuales se encuentran hospitales abiertos, puertos de conexión de Internet, perdón, de acceso a red, se encuentran a lo mejor abiertos. Cualquiera puede llegar a conectarse a la red y puede estar, de una u otra forma, intercambiando información dentro de la infraestructura, que evidentemente es crítica porque por ahí viajan muchos datos, ¿vale? Nadie se ha percatado de realmente si ese puerto tenía que estar abierto o tenía que estar cerrado, ¿vale? Y tampoco nadie se extraña a lo mejor de estar en un sistema y que alguien esté conectado a un ordenador, ¿vale? Nos ha pasado muchas veces, hemos llegado a sitios donde hemos ido a hacer una auditoría de seguridad informática y nadie nos ha preguntado, ¿qué estás tú haciendo ahí? Te ven con un ordenador conectado, pero nadie se asusta o se asombra de que alguien esté conectado y no le conoces de nada, ¿vale? Yo siempre he dicho que cuanto más grande es una organización, en este caso es más fácil a lo mejor realizar el ataque porque es más impersonal y hay muchas menos posibilidades de que conozcan a todas las personas que están dentro, ¿vale? Los ataques internos son algo que se pueden realmente llegar a producir, ¿vale? Y evidentemente al final, pues evidentemente es un problema. Segmentar la red, diferenciar la red, no es algo que haya que hacerlo solamente a nivel lógico como se hace, ¿vale? Hay que tener claro realmente y diferenciar cuáles son tus sistemas críticos y no críticos y quién debe estar en tu infraestructura crítico y quién no debe estar, ¿vale? Pongo como referencia última un ejemplo, pues bueno, bastante significativo que se planteó el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa, una de las cosas que se planteó cuando genera su plan director en 14 de febrero del año 2000 es realmente qué es su sistema crítico y qué no es, ¿vale? Y en ese sector, en ese sistema crítico, generaron dos redes diferenciadas, ¿vale? Una red de propósito general y una red de command and control, ¿vale? ¿Es necesario a veces esa necesidad de diferenciar y de dividir la red para evitar determinados ataques que se puedan realizar contra infraestructuras críticos? Pues en algunas circunstancias quizás sí es necesario llegar a ese extremo, ¿vale? Y controlar realmente quién puede estar y quién no puede estar dentro de mi infraestructura crítica, porque si no los ataques que se puedan realizar desde dentro, evidentemente, pueden costar vidas humanas, pueden costar información crítica y denegar a lo mejor un servicio que se está dando, imaginaos un sector médico, hacer la denegación de sistemas críticos o de sistemas industriales que evidentemente pueden ser altamente negativos para determinadas personas, ¿vale? Bueno, voy a dar paso a Rubén, que os va a hablar de una serie de ataques factibles precisamente dentro de este ámbito de los sistemas críticos. Creo que vas a hablar algo de SCADA y de los sistemas de ataques. Algo hablaremos. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y gracias a la organización por invitarme a
a este evento y poder hablar de estas cosas que la verdad son bastante interesantes. Como ha dicho muy bien el compañero Juan Luis, este tipo de ataques pueden costar vidas humanas. O sea, realmente hace unos días estaba hojeando un documento sobre un PLC, un manual de técnicos, y lo primero que ponía era precaución. La modificación de este dispositivo de forma no autorizada o incluso autorizada, pero de forma accidental, puede dar lugar a pérdidas o a daños materiales o personales, mejor dicho. Entonces, ahí te das cuenta un poco de cuál es la situación. O sea, los que venimos de la seguridad tradicional y desde hace un tiempo estamos en la seguridad industrial, principalmente esto es lo que nos choca, podríamos decir. Es decir, en la seguridad tradicional podemos infectar un ordenador, podemos robar información, podemos hacer 1000 cosas, robar la cuenta a alguien, sacarle dinero, de acuerdo. Pero esto es otro nivel, podríamos decir. O sea, estamos ya influenciando directamente sobre el nivel físico, es decir, podemos controlar cómo se va a comportar un dispositivo en una central, en una subestación, etcétera. Entonces, como este tipo de ataques son muy concretos, también lo son las motivaciones que hay detrás. Es decir, aunque pueda parecer que no, incluso en el mercado negro, en toda la gente que se dedica a robar y tal, quizá hay algo de ética en el sentido de decir, bueno, yo le voy a robar a alguien, pero ahí se queda. Pero si alguien está determinado, porque esa también es una palabra muy importante, la determinación de atacar una infraestructura crítica, es por dos razones. Es decir, o voy a atacar las infraestructuras críticas de tu Estado para proteger a mi Estado, o voy a atacar las infraestructuras críticas de tu Estado para hacer daño a tu Estado y, por ende, a los ciudadanos que lo conforman. Entonces, volvemos a la palabra de antes, determinación. Es decir, si alguien realmente o algún ente quiere atacarlo, se plantea seriamente atacar una infraestructura crítica, es porque tiene los recursos para hacerlo y podríamos decir que va a tener un éxito relativo. Es decir, si realmente se ponen a ello, podrían tener éxito. Entonces, ¿por qué realmente alguien va a atacar una infraestructura crítica? Por geopolítica y por terrorismo, básicamente. También puede ser por extorsión. De hecho, se han conocido incidentes en los que se supone que hubo ciertas amenazas de corte de suministro eléctrico a cambio de, a no ser que les ofrecieran una cantidad de dinero. Tampoco se ha esclarecido del todo. Pero básicamente es eso, es decir, es conocido que se encontraron en manuales de Al-Qaeda, incautados a Al-Qaeda, referencias a sistemas SCADA. A partir de ahí todo parece que se empezó a tomar un poco de vuelo. Entonces, podríamos decir, ¿cuál es la pregunta? ¿Es posible atacar una infraestructura crítica? Hasta hace a lo mejor un año, hasta antes de Stuxnet, que luego nos hablará el compañero de Microsoft de ello, podríamos decir, bueno, ¿es posible? Pues bueno, teníamos la duda. Ahora la pregunta es, ¿cuándo será la próxima? Es decir, se sabe que técnicamente es posible hacer un ataque de ese tipo. Simplemente tenemos que esperar a ver cuál va a ser la próxima y quién va a estar detrás de ello y cuál va a ser el objetivo. Y bueno, después sí que hay un punto en común entre las vulnerabilidades de la seguridad industrial y las vulnerabilidades en el software de SCADA, o incluso incluso no, sobre todo en hardware SCADA, que es un punto muy importante. Es decir, las redes industriales desde su nacimiento siempre se han nutrido de dispositivos muy propietarios, protocolos propietarios. Ha costado mucho crear estándares para esos protocolos y entonces es muy importante analizar uno por uno los dispositivos que pueden conformar una red industrial. Entonces, los vectores de ataque vendrían a ser los mismos, los empleados, el software que se usa, el hardware que se usa. El perímetro ya se ha diluido completamente, o sea, el perímetro ya no existe, ni en la seguridad tradicional. En la seguridad industrial podríamos decir que es algo más amplio, sí, pero quiero decir, si alguien a través de un insider o a través de, como ocurrió en Stuxnet, un pincho USB se consigue introducir dentro de la factoría, pues bueno, se acabó el juego. Entonces,
podemos decir que la seguridad industrial ha heredado muchos fallos o ha heredado mucha de los vectores de ataque de la seguridad tradicional y los inherentes a la seguridad industrial. Entonces, ¿es posible un ataque a una infraestructura crítica? Sí. ¿Cuándo? En cualquier momento, si alguien realmente quiere realizarlo. Y bueno, por mi parte, ya está. Muy bien. Continuamos. Bueno, pues yo para ampliar un poquitín lo que nos acaba de comentar Rubén y para animar un poquitín el debate posterior, pues hablaros 5 minutos de manera muy breve sobre Stuxnet, que ya lo ha dicho Rubén. Es un nuevo tipo de amenaza, ¿vale? Es un gusano encaminado a hackear y a controlar los sistemas de control industrial, ¿vale? Como todos sabéis, un sistema de control industrial es ese sistema automático que se encarga del control de cualquier proceso de fabricación o de producción, ¿vale? Típicamente está constituido pues, por relés, válvulas, sondas de presión, sondas de temperatura, ¿vale? Que todas envían señales a un PLC, un control lógico programable, o un autómata, como llamamos aquí en España, y que ese PLC pues, lleva una programación, normalmente en un lenguaje de bajo nivel, y que se encarga de manejar todas esas sondas y esas válvulas, esos relés, etcétera, etcétera, para que los procesos, ya digo, de fabricación, de producción, pues se lleven a cabo, ¿vale? Esto aplica pues, a todo tipo de industrias, ¿vale? Desde generaciones eléctricas, plantas de energía hidráulica, nuclear, fábricas de coches, lo que os podáis imaginar, ¿vale? Hay PLCs en todos los procesos de producción. Y, bueno, como ha dicho muy bien Rubén, pues es muy peligroso tocar en ciertas partes porque, pues estos elementos que pueden ser muy peligrosos, pues pueden funcionar erróneamente, ¿vale? Stuxnet pues, es un gusano del que conocemos su existencia desde junio de este año, del 2010, pero que por los estudios que se han realizado en él, pues posiblemente llevaba dando vueltas por ahí un año, ¿vale? Es un nuevo tipo de amenaza, ¿por qué? Bueno, primero porque es capaz de atacar todos estos sistemas de control industrial a través de los PLCs y porque es extremadamente complejo, ¿vale? Porque no lo ha hecho un chavalote que se aburría en su casa, sino que es un desarrollo de un grupo de ingenieros, ¿vale? Un grupo de ingenieros que se estima, por los estudios que se han realizado, entre 6 y 8 personas durante un periodo largo de tiempo, ¿vale? Más de 6 meses, por lo menos, para programar el gusano. Bueno, ¿cómo llega el gusano a estos sistemas de control industrial, ¿vale? A través del PLC. Bueno, pues normalmente los PLCs se programan desde un ordenador y además ese ordenador luego sirve para monitorizar el comportamiento del PLC, de las válvulas, es el que desde donde se opera y donde se monitoriza, digamos, este sistema de control industrial. Normalmente son PCs desconectados de la red, son PCs que no es que no estén en Internet, es que normalmente no tienen ningún otro PC conectados a ellos, ¿vale? Entonces, ahí se han empleado un montón de técnicas para conseguir infectar estos sistemas, ¿vale? En concreto, pues hasta más de 5, inicialmente, como ha contado Rubén, a través de un pincho USB, pero luego, una vez que está introducido el bicho en una central o en una fábrica, donde sea, pues hay hasta 5 más sistemas de infección posibles, montando redes peer-to-peer, infectando a través de comparticiones de carpetas, buscando vulnerabilidades por la red, etcétera, etcétera, ¿vale? Algunos datos que tenemos sobre este gusano, que ha traído, ya digo, para su análisis de cabeza a los diferentes equipos de respuesta frente a incidentes de seguridad de todas las casas de antivirus, de la propia Microsoft y de muchas otras empresas, para averiguar qué es lo que hacía, porque es de un tamaño muy considerable en respecto a otros gusanos que existen por ahí, ¿no? Y de los que ya conocemos hace tiempo. Esto ocupa pues casi medio mega, ¿vale? O un poquito más de medio mega aproximadamente en tamaño. Entonces ahí hay un montón de código que aplica a plataforma Windows, porque primero se introduce a través de plataforma Windows, pero luego código que aplica también a los sistemas SCADA, a los PLC, a los sistemas de control industrial y que es capaz, digamos, de reprogramarlo, ¿vale? Es extremadamente complejo, ha utilizado hasta 4 vulnerabilidades de día cero, desconocidas y sin parchear en los sistemas, ¿vale? 2 para su propagación y 2 para, una vez que está en un sistema, tener una escalada de privilegios.
tenía comprometido dos firmas digitales, ¿vale? Dos firmas de VeriSign, para que dos fabricantes de drivers muy conocidos en el mercado tienen para firmar sus drivers y que se instalen, digamos, con los requisitos de seguridad convenientes en cualquier plataforma, ¿vale? O sea que había dos certificados comprometidos. Aparte de todo esto, bueno, era capaz de infectar múltiples sistemas Windows, desde Windows 2000 y XP hasta los Windows Vista, Windows 7 y los 2008, R2, ¿vale? O sea que, digamos que casi toda la plataforma Windows medianamente moderna estaba comprometida a través de una de estas vulnerabilidades de que disponía. También era capaz de comprometer y vulnerar los sistemas de seguridad, los propios fabricantes antivirus. Hasta 8 marcas de antivirus era capaz de detectar que hubiera instalado y en función de cuál detectara, pues era capaz de actuar de una manera o de otra para que no se le localizara, ¿vale? Y bueno, por último contar también, tiene dos tecnologías de rootkit, una a nivel de Windows, ¿vale? El rootkit es, digamos, tecnología de virus, que lo que hace es esconderse, ¿vale? Esconderse a los antivirus y a los propios mecanismos de seguridad del sistema operativo de su existencia, ¿vale? Entonces, como infecta ficheros y, bueno, al final todos los virus dejan rastro, el rootkit lo que hace es esconder ese rastro y hacer que no aparezcan claves del registro que en realidad están, que no aparezcan ficheros que en realidad están en el sistema y que se los oculta, digamos, a las APIs del sistema operativo. Pero no solo tenía tecnología de ocultación de rootkit a nivel de Windows, también disponía de tecnología de ocultación para los sistemas de PLC, ¿vale? Del SCADA. Entonces, pues es capaz de reprogramar el PLC y de tal manera que no se supiera que estaba reprogramado. Y si la sonda X, por un ejemplo, tiene que controlar una determinada temperatura, ¿vale? Pues en el aparatito, en el monitor, te sigue apareciendo que eso controla hasta 100 grados, pero ha reprogramado para que la sonda no salte o el relé no salte cuando la sonda no llega hasta 200 o 500 grados o los que sea. Es decir, es capaz de autoesconder esas modificaciones que realiza en los programas, ¿vale? Como os podéis imaginar, pues claro, el tema ha traído un jaque a toda la comunidad de seguridad del campo informático, pero también ha habido muchísimos problemas para descubrir qué es lo que realmente se proponía este gusano, porque claro, como vemos, es un gusano capaz de pasar de unos sistemas a otros, de sistemas Windows a sistemas SCADA y de PLCs, etcétera, etcétera. Entonces, la programación no tiene nada que ver. Muchos expertos en seguridad en sistemas Windows no saben nada de seguridad en sistemas SCADA, donde tradicionalmente ha habido bastante menos problemas de seguridad. Entonces, ha sido muy complicado el tracear y ver qué hacía este gusano, ¿no? Por último, unos cuantos números. El país más infectado es Irán, ¿vale? Entonces, las conjeturas o las especulaciones, o todo apunta a que, bueno, es un ataque dirigido a... y esto lo pongo entre comillas, no es que lo diga yo, lo dice por ahí la comunidad y aparece en todos lados en Internet, los que hayáis estado pendientes de los medios de comunicación en estos últimos meses sobre el asunto, pues es un ataque dirigido al programa, al programa de energía nuclear iraní, ¿vale? Para conseguir pararlo, para frenarlo, para diluirlo en el tiempo, ¿no? O sea, ahí ya entra un poquitín también... Hombre, no la imaginación, porque ya hay muchos datos después de 5 meses analizando el gusano, pues ya se sabe mucho de su comportamiento y de para qué está hecho y muchos indicios de a dónde apuntan las cosas, ¿no? Pero bueno, en realidad todavía faltan muchas incógnitas, ¿no? Y bueno, nada, ahí para animar un poquitín el debate, dejo ahí estos problemas que tenemos hoy encima de la mesa, ¿vale? Y como decía Rubén, ya no es un problema de que me roben el dinero, de que accedan a mi cuenta corriente, de revelar información confidencial de mi empresa o de mis correos electrónicos o de que me roben una cuenta de Gmail o de Hotmail o de lo que sea y tengan acceso a mis correos, sino que entra en juego la seguridad física de las personas, ¿no? y de los países. Muy bien, muchas gracias por la brevedad de los panelistas y vamos a dar comienzo ahora al coloquio. Tengo que rectificar un poco la hora porque antes me confundí al sumar y realmente si contamos el tiempo de retraso deberemos acabar entre 10 y cuarto,
que hice la suma, pues en fin, no tenía aquí la calculadora y entonces me confundía al sumar, cosa que ya es cada vez más común. Bueno, pues entonces, como digo, tenemos hasta las 10:15 para mantener un debate tranquilo. Yo para empezar y para abrir boca voy a hacer la primera pregunta, que ya ha sido sugerida también aquí en la mesa. ¿Cuándo es una empresa, cuándo es una infraestructura crítica? ¿Y quién lo determina? ¿Y qué se le puede exigir a aquella persona que ostenta esa calificación? ¿Cómo podríamos saber eso? ¿O sería conveniente que alguien calificara a quién es y quién no es y le pidiera más exigencia al que es calificado como tal? Esa es la primera pregunta para todos vosotros. Bueno, si queréis, le contesto yo inicialmente. Nosotros repartimos, vale. Como sois buenos amigos, observado, se llevan bien. Nos llevamos bien. Entonces no hay problema, que se den codazos. Bueno, se ha hablado antes precisamente en un coloquio del Esquema Nacional de Seguridad y precisamente uno de los objetivos del Esquema Nacional de Seguridad es evaluar la criticidad de determinados aspectos de la seguridad de las organizaciones y en función de esa criticidad implementar diferentes mecanismos. Yo pienso que un primer objetivo principalmente es, dentro del Esquema Nacional de Seguridad, es la evaluación del factor riesgo, factor amenaza y la criticidad en la relación tanto de los ciudadanos como, digamos, de la involucración del problema general que puede ocasionar un problema de seguridad en determinada organización, es determinar realmente cuál es ese factor crítico o no, ¿vale? De hecho, el Esquema Nacional de Seguridad regula esa criticidad en base a una serie de argumentos y genera tres categorías: básico, medio, crítico, alto, ¿vale? Y en función de eso, bueno, se determinan unas necesidades. Por ejemplo, para exponeros un ejemplo, un sistema crítico o determinado como crítico por el Esquema Nacional de Seguridad, ¿vale? Cuando hablamos de un factor de autentificación, no admite el uso de password, ¿vale? El par usuario password no se admite y no se puede utilizar. Hay que utilizar otro mecanismo diferente, ¿vale? Evidentemente, eso no se le puede exigir a todas las organizaciones, aquellas en las cuales no sean críticas, ¿vale? Donde sí es posible admitir el par usuario y contraseña, ¿vale? Entonces, yo pienso que el Esquema Nacional de Seguridad sí se determina realmente qué puede ser un esquema crítico y cuáles son el mínimo de medidas de seguridad exigibles, ¿vale? La segmentación, la continuidad y una serie de factores que son muy críticos para una organización, tanto para dar cobertura y evitar ese ataque que en determinados casos, pues como bien hemos comentado, puede afectar a vidas humanas, pues evidentemente sí, yo pienso que es el punto de partida que hay que implementar. El problema es que, o quizás porque hasta ahora no se ha visto, porque ahora no se ha implementado, ¿vale? Pienso que requiere una madurez también informática. Opinión personal, España todavía no estaba madura, no sé yo todavía si está muy madura para aplicar seguridad informática a los requerimientos que se exige, por ejemplo, en el Esquema Nacional de Seguridad, ¿vale? Tenemos otras normativas como la LPD que desgraciadamente todavía no están 100% implementadas y sin embargo son muchos años los que se llevan exigiendo su implementación y a día de hoy todavía no es factible, pero ha llegado un punto en el cual hay que implementarlo, ¿vale? Cuando ya desde el punto de vista de la seguridad física el problema ya no solamente radica, como bien ha dicho José, como ha dicho Rubén, en un problema de me roban la identidad, me roban datos, sino ya está en juego la vida personal. Es un momento para aplicar seguridad y el Esquema Nacional de Seguridad, evidentemente, a marchas forzadas tendrá que aplicarse de forma necesaria. Quizás, aunque el Esquema Nacional de Seguridad está enfocado a administración pública, es posible que en un momento dado haya que aplicarlo también mediante alguna forma o medida a otras empresas, aunque sean de tutelidad de tipo privada. Sí, bueno, yo quería añadir que respecto a lo que has preguntado, es el Estado el quien identifica las infraestructuras críticas. Existe lo que se llama el Catálogo Nacional de Infraestructuras Críticas, que es secreto, así que no lo sabemos, pero bueno. Es el Estado quien avisa, porque se calcula que el 80% de las infraestructuras críticas del Estado español están en manos de empresas privadas. Entonces, es el Estado quien le comunica a la empresa a cargo de la infraestructura crítica que desde ese momento se tiene pensado incluirla en el catálogo de infraestructuras críticas y a partir de ahí la empresa puede presentar alegaciones para decir, no, mira, nosotros no somos en infraestructura crítica, que tampoco es para tanto, que no queremos líos, porque entre otras cosas, si alguien te asigna la categoría de infraestructura crítica, tienes que tener un plan de contención de riesgos, un plan de seguridad, tienes que tener un contacto en principio permanente, etcétera. Entonces, pero vamos, que es el Estado el que... Muy bien. ¿Quieres añadir tú algo?
No, yo creo que ya. Bueno, como veis, ya ha salido a colación el anterior coloquio, como casi prevíamos. Bien, a ver, ¿alguien quiere intervenir para hacer una pregunta o una afirmación? Simplemente quería aclarar el concepto. Perdona, sería conveniente que dijera, con toda libertad, de dónde procedíais para enriquecer un poco y saber un poco de dónde, quiénes somos. Vale. Ventura de Miguel. Si queréis, quien no quiera, que no diga. Ventura de Miguel, de Presidencia de Gobierno. Yo simplemente quería aclarar el concepto de infraestructura crítica un poquito más. Vamos a ver, el Estado, digamos, minimizando todo, tendría que responder a, digamos, salvaguardar sus habitantes, su territorio y su forma de vida de los españoles, en este caso. Entonces, que está claro el territorio y las vidas de las personas, y sobre el tema de la forma de vida, lo que se ha visto que son los servicios esenciales que configuran la sociedad nuestra. Entonces, de esos servicios esenciales, el Estado ha visto que, digamos, lo configuran una serie de infraestructuras que, digamos, que si se destruyen esas infraestructuras, digamos, la forma de vida peligraría. De esas infraestructuras, entonces, lo que el Estado ha hecho, digamos, o el Gobierno, mejor dicho, es hacer un Business Continuity Plan, es decir, un plan de continuidad de gobierno. Y entonces se hace lo mismo que una empresa. ¿Qué es lo más, digamos, el core, el número de infraestructuras que garantizan el mínimo de servicios esenciales? Y entonces lo ha hecho y lo ha dividido en 12 sectores, uno de ellos es el TIC, otro, bueno, diferentes estados han hecho diferentes sectores. Y entonces han hecho un catálogo, digamos, de las infraestructuras del Estado. Esas infraestructuras se han denominado estratégicas. Y de esas infraestructuras, que son alrededor de 4.000, digamos, se han dividido en tres niveles de importancia, y los niveles de importancia de infraestructuras críticas, que es el más crítico, digamos, pues más o menos estamos en el orden de 450, 500 infraestructuras críticas. Francia tiene unas 600, Estados Unidos tiene unas 1.500 hace unos años. Es decir, es el núcleo que garantiza la supervivencia del Estado español y la forma de vida de los españoles. Ese es el concepto de infraestructura crítica. Entonces, eso obliga, por una parte, a los poseedores, digamos, se llaman operadores críticos en terminología de la ley. Les tiene que hacer unos planes digamos, que tiene que presentar al Estado, al Gobierno, al Ministerio de Interior en concreto. Y por otra parte, el Estado que se compromete a, digamos, si esa infraestructura crítica es atacada, no sé, por una persona que va a lograr la cartera al director, no hace nada. Pero si les ataca un ejército de ninjas, manda la caballería. La caballería tiene que estar dispuesta, y para eso cada gobierno, o comunidades o quien sea, tiene un plan específico de protección de esa infraestructura. Ese es el concepto de infraestructura crítica, digamos, en España, en toda Europa y en general en todo el mundo. O sea, son las infraestructuras que garantizan el mínimo de los servicios esenciales de un país. Entonces lo determina el Gobierno y lo tiene que aceptar el proveedor, o sea, el propietario de la infraestructura crítica, pero en general estamos hablando de ese orden, 450, 500 en España, no más. ¿Queréis añadir algo a esa intervención? En principio no, ¿verdad? Siguiente persona que quiere intervenir. Bueno, esto es inaudito. Normalmente aquí lo que hay que es casi cortar el micrófono. Hola, yo soy Julia, soy de una empresa privada y llevo toda la vida asistiendo, bueno, desde que existe el DISI, os llevo viendo muchos años. Pues gracias. Y según evolucionan las vulnerabilidades y demás, pues yo me voy planteando la cuestión de que yo hace tiempo que le llevo diciendo a mi empresa que cuando alguien viene o vamos a contratar a alguien, tenemos que, aparte de saber qué conocimientos técnicos tiene sobre lo que va a trabajar, qué capacidad de protección frente a los virus o frente a las invulnerabilidades o frente a los ataques externos tiene para que la empresa no se vea comprometida. Y se me parten de risa. O sea, es algo como, wow, ¿cómo vamos a preguntar eso? Y luego nos ocurre lo que nos ocurre. Y es que nos creemos cualquier mensaje que nos llega, abrimos cualquier programita que nos entregan y llevamos pinchos por todos lados. Entonces, mi pregunta, esto es una asertación, ¿no? Y la pregunta es,
hay que preguntar a la gente que nos llega, a las empresas, si tienen una noción mínima de lo que es la seguridad, no solo para el compromiso de la empresa, sino para ellos mismos. Bueno, pues yo creo que es una pregunta muy acertada. Vamos a ver, hoy en día tenemos que acostumbrarnos a que todos tenemos una doble vida, ¿vale? Una doble personalidad, una vida en la vida real y otra otra vida en la vida virtual, ¿vale? Cómo nos manejamos nosotros por la calle, ¿vale? En nuestra ciudad, en nuestro barrio, ¿vale? Con unos esquemas, digamos, y unos patrones de seguridad de no me meto por esta zona que de noche puede ser peligrosa, no cruzo la calle cuando está en rojo el semáforo para los peatones porque me puede pillar un autobús, no voy con los billetes saliéndome por el bolsillo porque me van a atracar a quitar la cartera, etcétera. No voy haciendo ostentación en función de en qué barrio esté o en qué país esté porque me voy a meter en problemas, ¿vale? Pero esos mismos comportamientos o patrones de seguridad que tenemos en la vida real, pues hay que trasladarlos con su casuística y sus características al mundo virtual, a ese mundo que hoy en día tenemos a través de Internet, ¿vale? y de la sociedad de información, de relaciones con gente, de documentación de aquí para allá, de contacto con nuestros bancos, contacto con nuestro proveedor de información, con nuestras empresas, ¿vale? Todo ese, digamos, mundo virtual. También tenemos que seguir unos esquemas y unos patrones de seguridad, porque si no, no solo nos comprometemos a nosotros mismos, a nuestro entorno familiar, sino, por supuesto, también a las empresas donde entramos a trabajar, ¿vale? Y el recoger un pincho en la calle que me ha regalado alguien USB y ponerlo en el orden de la empresa, pues puede ser un problema de seguridad, como están contando, o como hemos visto que ocurrió en el ejemplo que he puesto yo sobre el gusano. Entonces, a mí me parece perfectamente lógico que haya que preocuparse de eso. O sea, no solo, oye, a nivel informático, ¿cómo te manejas con las herramientas ofimáticas? ¿Eres capaz de, cuando te pongamos un ordenador delante, saber manejar las herramientas internas que utilizamos aquí? Yo voy a barrer para casa, el Office, el Windows, etcétera, etcétera. Pero sino también, ¿cuál es el comportamiento que sigues tú a la hora de enviar correos electrónicos, conectarte con tu banco en Internet, hablar dentro de redes sociales y dar información a través de redes sociales a X número de gente, etcétera, etcétera, porque todo ese comportamiento que nosotros hoy en día podemos hacer con, digamos, un equipamiento que pone a nuestra disposición en la empresa, pues puede afectarle. ¿Vale? Entonces, a mí no me parece una locura. El problema también está en todas estas cosas, en cómo se hace, cómo se evalúa eso, ¿sabes? Entonces, y aparte, bueno, pues que es otro procedimiento interno más a poner de una empresa que complica y hace, pues digamos, más complejo el proceso de contratación de alguien, ¿no? Que además también puede ser, cómo se valora, muy subjetivo. Entonces, no es ninguna tontería, pero sí que hay que llevar una labor, ¿no? Si no a la hora de escoger a la gente, sino de luego internamente, y estamos mucho en eso en las empresas, formar a la gente que contratamos para que tengan un comportamiento en el uso de las tecnologías, digamos, adecuado al entorno y que sea fiable y seguro. Es el peor, muchas veces es el más inseguro. Yo hay un factor muy importante que le digo a mis clientes, que es que cuando entra alguien que va a operar en mi empresa y realmente no es de mi empresa, yo les digo que lo que tienen que ponerles en cuarentena informática. Hay un problema con esta gente, ¿vale? Me tiro a veces piedras al mismo tejado porque yo soy consultor, pero como consultor, cuando yo veo una empresa, esa empresa tiene que asumir que yo puedo ir a su competencia. Evidentemente hay un código ético que debo seguir, hay unos códigos de conducta que debo seguir, pero se pueden traspasar, ¿vale? Y evidentemente he sido contratado con un objetivo, puedo ser moralmente todo lo que sea, pero yo no sé si moralmente todas las personas tienen esa capacidad de operar en esa forma y de si no voy a robar información y se le va a pasar la competencia o voy a comprometer los sistemas porque a lo mejor he sido contratado con ese objetivo, ¿vale? Evidentemente, yo pienso que las empresas no deben ser confiadas en ese sentido y como no deben ser confiadas, tienen que extremar a veces precauciones en determinar que quien entra en la red, quien entra en su organización, quien va a operar dentro de su infraestructura, lo haga, evidentemente, con la comodidad que lo tenga que hacer, cubriendo las posibilidades para lo que ha sido contratado, pero también teniendo ese aspecto de qué es lo que va a hacer esta persona dentro de mi infraestructura. Porque, como bien dices tú,
Lo mismo va un consultor que no lleva ni antivirus y va cargado de virus y te llena tu infraestructura de problemas. Cosas que no tenías se han incorporado por alguien ajeno a tu organización. Y es un problema porque el ordenador que tenga esa persona realmente es un ordenador que tú no puedes llegar a controlar porque no es tuyo como tu organización. Yo tengo empresas que se han planteado que cuando viene alguien a hacer consultoría se les ofrece un ordenador y todas las acciones que vas a realizar las vas a realizar con ese ordenador, no con el que tú te traes. Lo siento, no me fío de tu sistema. ¿Vale? Yo pienso que sí es importante controlar al que está dentro de la red y sobre todo cuando es ajeno a la organización. Sí, vamos, yo también... ¿Se oye? Ah, sí. Vamos, yo en esa línea también, es decir, pero si realmente me sorprende que la propia gente de tu empresa, cuando se lo dices, se partan de risa, es decir, entonces, ¿qué realmente a ti te interesa la privacidad de los datos de tu empresa? ¿Necesitas tener seguridad en tu empresa o te da igual lo que maneja tu empresa? Porque eso no dice mucho de la propia empresa, es decir, no le puedes exigir a una persona que tenga conocimientos de seguridad si la propia política de la empresa respecto a la seguridad de los empleados es nula. Es decir, ahora mismo el vector de ataque más común para empresas de un cierto nivel es los empleados. A Google le petaron a través de un empleado y se seguirá petando empresas y lo que sea a través de la gente. Es decir, son el vector al final de ataque más común porque es el más vulnerable precisamente por lo que tú decías, porque una persona no tiene por qué tener un concepto claro de lo que es la seguridad, de lo que puede hacer, de lo que no. Para eso está dos cosas, es decir, que por un lado la empresa tiene que formar a la gente. Eso, vamos, debería ser básico, lo mismo que a un obrero le tienen que dar un curso de riesgos laborales, a una persona que va a trabajar en una oficina manejando datos que no son suyos y que son de otras personas, tiene que saber unos conceptos básicos de seguridad, unas nociones básicas de seguridad. Todo lo que no sea eso, me parece que no tiene cabida en una sociedad como la que estamos ahora y en un momento como en el que estamos ahora. Sí. Bueno, es que, claro, sí, en el tema de pymes eso, y luego pues por eso, luego aparecen en el emule las bases de datos de la peña. El tema aquí es que yo creo que trasciende un poquitín del mundo de la empresa, es decir, la gente que utiliza las tecnologías de la información no solo son trabajadores, ¿vale? También son niños, ¿vale? Hay muchas empresas, o Microsoft tenemos programas de enseñanza en colegios de comportamiento que tienen que seguir los niños para el uso del ordenador y de las tecnologías de Internet, ¿vale? Está claro que nuestro yo virtual cada vez hace más cosas, cada vez más grande, ¿vale? Nuestro avatar cada vez es mejor y hace más cosas. Empezamos mandando mails, luego empezamos a chatear, a tuitear, nos metimos en Facebook, empezamos a tener relaciones con los bancos, con las tiendas, con todo tipo de cosas, a través de nuestro, digamos, yo virtual o nuestro avatar. Y claro, en todo ese mundo mucha gente ya está más tiempo y hace muchas más cosas en virtual que en real. Está 8 horas trabajando con el ordenador y llega a casa y se pone con el ordenador y en la vida real lo único que hace es dormir, ¿vale? El resto está con un ordenador conectado a la red haciendo cosas. Es así ya el patrón de comportamiento de mucha gente. Entonces, tiene que tener un patrón de comportamiento que haya aprendido, y por eso te digo que trasciende un poquitín a las empresas, en la escuela, en el colegio, ¿vale? De cómo tiene que utilizar toda esa tecnología, ¿vale? No. Sí, bueno, una cosa que contempla dentro del articulado... Perdón. No, pero a esos niveles de pyme, no. No, claro, es lo que iba a contemplar. El Esquema Nacional de Seguridad se aplica única y exclusivamente a administración pública. Sí es cierto que dentro de ese articulado uno de los factores importantes es la concienciación al usuario. Pero el problema es que es exigible solamente a la administración pública, con lo cual nunca va a afectar a la administración privada, a la empresa privada de momento. Pero mi hija de 16 años hace unas cosas impresionantes. Sí. Tecnológicamente, la generación que viene nos va a pasar a ritmos... Se ha pasado. Sí, el problema son los niños de 4, 5 años, 6 años. Es decir, la generación que viene detrás nos ha pasado. Pero es que la que viene detrás de ellos, no sabemos lo que va a pasar realmente con ellos. Bueno, yo lo que creo es que hay un fenómeno creciente de esto que hemos dado en llamar la sociedad de la información, que va a tener una penetración paulatina, pero que es manifiesta. Y evidentemente aquellas personas que no se den cuenta de que han entrado en este nuevo tipo de sociedad,
que no está dentro, pero que va entrando, pues se quedarán simplemente fuera. O sea, que la propia realidad virtual y no virtual va a poner a cada uno en su sitio. Cuando vemos una de las intenciones de esta cátedra, que como digo, se adscribe al tema de la sociedad de la información, es concienciar precisamente y actuar un poco de elemento de difusión y de concienciación a los distintos estratos sociales para que esto se lleve a cabo. Y es tanto más necesario cuanto menos conciencia tengan las personas del riesgo que tienen. Pero bueno, en eso estamos, en eso estamos. Lo que estamos llamando virtuales quiere decir que cada vez más estos conceptos de sociedad virtual, de sociedad de la información, en que gran parte de las actividades se desarrollan por medios, digamos, a través de redes telemáticas, pues eso evidentemente tiene una penetración creciente y llegará un momento que lo invada todo y el que no se dé cuenta de ello, pues se va a quedar fuera, literalmente. Y esto ha pasado históricamente ya ha pasado históricamente en las distintas revoluciones industriales. El que no se dio cuenta simplemente se quedó disecado. Bueno, vamos a seguir con el coloquio. Por favor, te habíamos dado la palabra, ahí te has pedido también. No, quería comentar un caso que sucedió en Uruguay bastante interesante. Hace un tiempo nos encontramos con una denuncia en la cual una base de datos del armamento nacional tenía una puerta trasera que mandaba todas las noches el estado del armamento nacional de todo el país, de la policía, a una casilla de correo. Cuando empezamos a investigar cómo venía la mano, resulta que el responsable de esa base de datos, que está presa en este momento, no solamente le había dado a un consultor el armado de esa base de datos, sino que además había aceptado de regalo para hacer más interesante el proceso, una notebook de la persona que había desarrollado la base. Y cuando fuimos a buscar, en realidad nosotros no, pero la policía, porque uno tiene mucha relación con ellos, cuando fueron a buscar a esta persona, vivía en un hotel en la Rambla de Montevideo, pagando su estadía cash todos los viernes, su auto cash todos los viernes, digamos, financiado por alguien que supuestamente tenía intereses no solo en esa base de datos, sino en algunas otras, porque usaba esa metodología sistemáticamente. Él llegaba al lugar, empezaba a mirar el sistema, te decía, qué feo que es. Yo soy experto, yo te armo una base más linda, te cobro $2.000 a $3.000 y además tengo unas notebooks acá y te regalo una notebook para hacerlo. La señora se llevó la notebook para la casa, instaló la base de datos con el backdoor y después terminó en un gran lío, ¿no? El tema de la conciencia no solo es un tema tecnológico, hay un tema humano también, inherente a nuestra realidad, que hace que muchas veces nosotros perdamos de vista que no solamente estamos con software y hardware, sino que a veces también estamos con personas que no tienen ese sentido de activo crítico de lo que tenía. Esta señora no sabía la importancia de la información que estaba gestionando. Muchas veces en los estados, aquí parece que lo hacen bien, pero digo, si no está claro que uno tiene un activo crítico, no tiene por qué darle valor a la información. Y si no le da valor a la información, se entera de que es crítico cuando lo quitan del puesto, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Quería hacer un comentario sobre esto o pasamos a otra pregunta? Bien, pues tenemos ahí otro interviniente, dos más. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar, cuando hablamos de infraestructuras críticas, hablamos casi siempre de sistemas SCADA, entiendo. Cuando habla de este tipo de entornos, un tipo de entorno que no hablamos cuando hacemos una auditoría web, por ejemplo, que es una cosa que el que más o el que menos ha ido a hablar. Es decir, está, entre comillas, al alcance de cualquiera. Es decir, cuando haces una auditoría, según el ejemplo web, tienes todas las herramientas automáticas o semiautomáticas que tú puedas encontrar información hasta aburrir. Es decir, la pregunta es, ¿ocurre lo mismo con para este tipo de infraestructuras, sistemas SCADA? ¿Hay herramientas públicas o que se puedan conseguir de forma más o menos sencilla para poder infectar, entrar o realizar auditorías de forma legítima o ilegítima? No. El tema de la seguridad industrial dista mucho de ser sencillo. En el sentido de, primero, lo que hablábamos antes, hay muchos protocolos propietarios, hay muchos
dispositivos que, bueno, ya de por sí tienes que hacer reversing del hardware, del firmware, del propio dispositivo, y eso ya es una criba. Respecto a herramientas, bueno, pues herramientas sí que existen pilas de protocolos como Modbus o como Longwork o DNP3, existen pilas libres por ahí implementadas. Entonces, bueno, eso te puede servir para emular el entorno al que quieres atacar o al que quieres auditar. El tema de las auditorías sobre infraestructuras críticas o sobre sistemas de control industrial es un problema, porque claro, tú no puedes decir a una central nuclear, oye, parad, que ahora voy a tirar el Nexus aquí a ver qué sale. No. Entonces, claro, obviamente tampoco vas a hacer una auditoría con el Nexus, pero curiosamente, por ejemplo, hay una vulnerabilidad en un servidor de ICCP, que es un protocolo para interconectar centros de control. Era simplemente tirar el Nexus y petaba. Entonces, eso es algo también común. Es decir, hay que tener en cuenta las limitaciones de los PLCs, por ejemplo. No tienen mucha memoria, no son ordenadores tampoco. Entonces, todo se hace, bueno, vamos a recibir esto y lo que se salga de esto, pues no sabemos qué pasará. Entonces, muchas veces simplemente un escaneo, un poco peculiar, podríamos decir, se lleva por delante a un PLC o a una RTU. Entonces, herramientas específicas, pues bueno, se pueden usar las herramientas de todo lo que sea de paquetes de la seguridad tradicional. Respecto a otras cosas, pues bueno, ahí entra en juego la ingeniería inversa, es decir, tienes que hacer ingeniería inversa del protocolo que te interesa y a partir de ahí, pues ver lo que se puede encontrar. Te sueles encontrar cosas, vulnerabilidades y cosas mal hechas y aberraciones y cosas peores. Yo ampliar un poquito. No solo es que no existan esas herramientas para hacer auditorías, es que no, muchas veces esos sistemas que están, digamos, monitorizados, regidos, administrados por un equipo, por un PC, no se pueden actualizar, ¿vale? El sistema operativo del PC, por legislación, no se puede tocar, ¿vale? Porque está certificado que tal versión del programa SCADA, no sé qué, funciona con XP Service Pack 1 o 2. Y no puedes ni poner otro Service Pack, ni poner parches de seguridad, ¿vale? O sea, no se puede, es un sistema que no se puede tocar, ¿vale? Porque está garantizado que funciona en estas condiciones con este nivel de parches y de Service Pack. Y entonces son equipamientos que no se tocan en años, están ahí puestos para funcionar y que no se actualizan para nada. Todas las vulnerabilidades que le aparecen al software, tanto a nivel de sistema operativo como aplicaciones que funcionan por encima, es que ni se toca, pero es que no es que no se quiera hacer, es que no se puede, ¿vale? O sea que entramos en un campo muy complejo, ¿vale? Donde además es un mixto, esto entra más en el campo de los ingenieros industriales que de los ingenieros informáticos, ¿vale? Tradicionalmente, ¿qué pasa? La informática se está metiendo en muchos campos y hay un vacío tecnológico de conocimiento entre esos campos, ¿vale? Como pasa en este caso, ¿vale? Entonces, todas esas tecnologías que ya están muy implementadas y muy maduras en el campo de la informática, en el campo de, digamos, la industrialización, pues no, ¿vale? Si algo se rompía, lo que se hace es repararlo o cambiarlo por otra pieza, ¿vale? Pero no se procede a auditorías de seguridad de por qué pasa esto, pasa lo otro, ¿no? ¿Sabes? Entonces, es una cosa realmente complicada, ¿vale? No solo por la falta de herramientas, sino porque la legislación muchas veces te lo impide. No, si quiere añadir algo. No, simplemente decir que, vamos a ver, la seguridad del software o del hardware SCADA no se puede decir que sea mala o que sea regulera o peor o buena, pero hay una serie, objetivamente, hay una serie de estándares que definen cómo tendría que ser un dispositivo, cómo tiene que manejar el firmware, un dispositivo que tenga que ir firmado, verificado, etcétera, cómo se tienen que intercambiar mensajes los distintos tipos de dispositivos de control industrial, etcétera. Todo eso está estandarizado. ¿Quién cumple con esos estándares? Pues a lo mejor 5 o 6 fabricantes. Todo lo demás, 0. Y de ahí pues el problema es obvio. Si no se cumple con unos estándares que incluso cumpliéndolos ya a lo mejor sí que pueden ser vulnerables todavía, pero quitarías un montón de problemas, pues si ya directamente no cumples con esos estándares, pues bueno, es una fiesta.
Vamos a dar la palabra a otra persona que le ha pedido. Hola, buenos días. Y mi pregunta es si no creéis necesaria una legislación, como sucedió en su momento con la Ley de Protección de Datos, que englobe algo similar al Esquema Nacional de Seguridad, aplicado a las empresas. Entiendo que con diferentes niveles, porque no se puede pedir que una pyme aplique el ISO 27001, pero no como buenas prácticas, sino como algo obligatorio. ¿No creéis necesaria que haya una parte de regulación o una obligación para las empresas? Porque si no, no vamos a llegar a ningún punto. Porque la seguridad, lo que le sucede, yo trabajo en una aseguradora y el primer problema de cualquier compañía, por todas las que he ido pasando, es que quien no se implica en la seguridad viene desde la dirección hacia abajo. Entonces, si la dirección es la primera que nos implica, mal vamos. Entonces, ¿no creéis necesaria alguna reglamentación para que sea de obligado cumplimiento y no simple unas buenas prácticas como un ISO 27001 o similar? Gracias. Bueno, está el Real Decreto de Protección de Infraestructuras Críticas, que seguramente Ventura nos podrá hablar mucho más a fondo de ello, pero en ese sentido, tanto a nivel europeo como americano y a nivel del Estado español también se está legislando. Es decir, si tú vas a ser una infraestructura crítica o estratégica, vas a tener que cumplir con unos determinados requisitos de seguridad, entonces se va a legislar en ese sentido. Pero claro, para las infraestructuras que realmente son importantes, todo lo demás pues queda a libre albedrío. El problema de legislar también en estas cosas es que, vale, muy bien, legislo, hago una ley y ya está, pero claro, ¿quién persigue que esa ley se cumpla? Es decir, tenemos que poner auditores, policías que vayan investigando todas esas infraestructuras para saber si se están haciendo bien las cosas, ¿vale? O sea, el control de si se cumple o no con la legislación es realmente el problema. Las leyes podemos hacer muchas, ¿vale? Pero si luego no somos capaces de gestionar el cumplimiento de las mismas, pues sirven de bastante poco, ¿vale? Solo en el caso de que haya problemas, pues decimos, mira, como hemos descubierto ha habido problemas de alguna auditoría, como no has cumplido, pues paquete, ¿vale? Pero es muy complicado lo que viene detrás de la ley para poderla, para hacer que se cumpla, ¿vale? Y además afecta a tantas cosas que sale muy caro para todas las empresas. Es decir, todas estas cosas, pequeñas variaciones que queremos o que pensamos que es lógico forzar en empresas, etcétera, etcétera, son procedimientos complejos y caros, ¿vale? Que complican todo mucho y que igual en algunas empresas es crítico y no sobreviven a tanta legislación y a tantas cosas que tienen que hacer. Yo, en mi opinión, yo soy partidario de que evidentemente hay que aplicar seguridad en las empresas, pero también tengo, digamos, esa parte de mí que me dice que a veces la ley no tiene corazón, ¿vale? ¿Y cuál es el problema? Pongamos un caso como la LOPD, ¿vale? Imaginemos que yo tengo una peluquería y que esta peluquería, pues yo mantengo una base de datos con algunas clientas mías o clientes míos que tienen problemas a lo mejor de la piel, que tienen enfermedades y que no le puedo aplicar determinados tipos de productos porque van en contra de su salud. Claro, esa base de datos es una base de datos de nivel alto, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que se me obliga a lo mejor a aplicar una serie de mecanismos que por sí son necesarios exigidos por la ley. Si extrapolamos esto a toda la seguridad informática de las empresas, el gran problema que se enfrentaría esta ley es delimitar en ese caso cuál es la importancia de la seguridad informática que hay que aplicar a esa organización. Y eso es quizás esa parte que haría que muchas empresas lo tuvieran complicadísimo. Si ya es complicado subsistir con los problemas que tenemos a día de hoy para una empresa, si le metemos una traba adicional, en este caso, algo que no tienen contemplado, que lo ven como una traba, como un problema, ¿vale? Yo pienso que va a ser problemático y quizás contraproducente para crear nuevas empresas o hacer más empresas. Aunque sí soy partidario, quizás a lo mejor no de exigir, pero sí de que se conciencie más en cuanto a los riesgos de seguridad, ¿vale? Yo pienso que en España sería a lo mejor más necesario cosas como este tipo, ¿vale? Que pudiera llegar a más personas, a más gentes, a empresarios que no tengan ninguna relación con la informática, pero que de una otra forma la informática sean para ellos un valor añadido a su organización, que la utilicen de una otra forma, porque realmente tienen que ver la preocupación de que utilizar un sistema informático necesitas ciertas cosas y ciertas nociones, y la seguridad es una parte más, ¿vale? Dentro de esas necesidades. Sí, bueno, yo quería comentar respecto a lo de la necesidad o no de legislar. Es decir, la autorregulación en el caso concreto de las infraestructuras críticas, pues bueno, yo no realmente, o sea, ojalá, es decir, pero creo que, yo creo que legislar en ese sentido
no creo que vaya contra nadie, ni contra las empresas, ni contra nada, pero si el 80% de las infraestructuras críticas o estratégicas están en manos de empresas privadas, no estás corriendo un ordenador en tu casa para vender cosas por web. Eres el operador de una infraestructura que está dando un servicio a los ciudadanos. Es decir, de alguna manera, si te quieres autorregular, bien, pero que haya una legislación que permita que los ciudadanos, en este caso el Estado, pidan una responsabilidad hacia ti, hacia la empresa que está operando esa infraestructura. Yo, como he interpretado la intervención de la persona que ha participado, que no ha dicho su nombre y por tanto no lo puedo reproducir, si realmente, cuando una cosa es muy crítica, está claro, todo el mundo está de acuerdo, pero cuando ese punto intermedio donde no se sabe si es, si no es, y que tiene una repercusión, si la corriente no sería ir extendiendo ese concepto de obligatoriedad de forma paulatina hacia otros sectores que ahora mismo no se ven muy lejos de lo crítico. Evidentemente, en el mundo real que tú tanto insistes, pues hay inspectores de trabajo que van a ver si una persona pues tiene gorro, tiene unos correajes, o si no puede meter la mano debajo de la sierra, etcétera, etcétera. Y hay inspectores de trabajo que lo verifican. Yo espero no estar aquí activo para cuando estas cosas lleguen a la sociedad de información, pero cosas parecidas tienen que existir. Si hay ahora inspectores de trabajo que tienen en cuenta todo este tipo, habrá también que pensar en qué pasará, en qué nueva forma de abordar los temas habrá cuando haya nuevos problemas. Lo que no puede hacer es la inhibición y, digamos, dejar a las personas en manos de la ignorancia, que con frecuencia afecta, como aquí habéis dicho ya varias veces, a la seguridad de las personas, tanto psíquica como física. Y esto va a ir ocurriendo. Evidentemente, el tiempo dirá, ¿verdad?, en cómo puede ir evolucionando esta situación. Pero yo sí que detecto tu preocupación porque sea extendible este tema, no a los casos más llamativos, sino a casos que en principio no están en el mapa, pero que tú adviertes o crees que sí tienen una intervención manifiesta para todos, que no solamente es un tema individual. ¿Es así? Bueno, pues nos han contestado muy profundamente nuestros panelistas. A ver, ¿otra pregunta? A ver. Bueno, yo lo que pasa es que si vais a cerrar el tema no entro. Yo quería ahondar un poco más en que yo creo que donde radica el problema, para mí, y a lo mejor alguna defensa del liberal demasiado pro, está en cuál es esa raya gris que diferencia cuando el legislador está intentando defender un derecho del ciudadano y cuando está intentando defender algo que al final es una infraestructura crítica que da servicios al ciudadano, y cuando se mete en lo que yo, como persona que tengo un negocio, decido que es más crítico para mí proteger y que no. Entonces hay una raya gris muy complicada, yo lo entiendo, pero en la que no se debe obviar que efectivamente, como bien marcaba la persona de Microsoft y la persona de Informática 64, implica costes, implica trabas al negocio e implica trabas a un posible desarrollo. Entonces, es complicado y yo entiendo que el legislador, o incluso más que entiendo, prefería que el legislador vaya con cierta lentitud antes que lo contrario. Pero como todo, yo repito que esto puede parecer una posición un poco liberal y puedo entender la crítica. Bueno, gracias. Sí, yo creo que, o sea, no es que vaya con lentitud, sino si se hacen las cosas bien, da igual que sea con lentitud o con mayor prontitud o lo que sea. El caso es que se hagan bien, no importa el tema. Respecto a si va en contra de alguien, yo no entiendo que si el Estado saca una ley para regular las infraestructuras críticas, esta ley, el trasfondo de esa ley sea atacar a nadie. Es decir, tú, si eres un operador de una infraestructura crítica, tienes una responsabilidad frente a los ciudadanos. Entonces, ¿quién tiene que garantizar que tú cumples con esa responsabilidad frente al ciudadano? Sí. La discusión en la que creo que estamos ahora mismo es más en la de si eso se debe llevar más allá de lo que son infraestructuras críticas. Vale. Y el ejemplo de la LOPD me parece muy bueno. Es decir, la LOPD y todo el marco normativo que sale alrededor es algo que sale para defender un derecho del ciudadano, que es el derecho a su privacidad. Y en este sentido, cualquier legislación, en mi opinión, que vaya en una tónica general, una tónica de defender al ciudadano, me parece perfecta. Ahora, hay puntos en los que entrar
es empezar a marcar la forma de trabajar y la forma de hacer negocios de una empresa que ya no son para defender al ciudadano y son sencillamente intervencionismo con el que yo particularmente no comulgo y con el que creo que al final se dificulta un poco la forma de trabajar. Entonces, creo que ese es el detalle y creo que esa línea gris es la que daría para mucho y ya aquí podría haber defensores de muchas cosas. Pero vaya, por descontado que si son infraestructuras críticas tienes mi voto, Rubén. Sí, está claro que cuando está de la raya para allá es evidente. Su duda es dónde ponemos la raya. Lo que ocurre es que hoy día a un empresario muy liberal no le permiten que su obrero no tenga casco. Y se están metiendo en su vida, pero en la realidad tiene que tener casco. Porque hay otra serie de consideraciones a las que yo no llego, ¿no? No, es que solo faltaría, es decir, el obrero es el obrero y el empresario, o sea, no es propiedad del empresario el obrero. Es decir, es obligación del empresario fomentar, de hecho, que el obrero lleve casco y asuma todas las responsabilidades, asuma todas las medidas de seguridad. Entonces, como no se hacía, pues particularmente en el caso de los riesgos laborales, pues ya hemos visto que hasta hace unos años se mataban 1000 personas en el trabajo, pues algunas desgraciadamente eran accidentes, algunas personas no disponían de las medidas de seguridad correctas y hubo que legislar. Entonces, pues si no, podríamos estar ahora hablando de que se maten 2000 personas al año en su puesto de trabajo, que ya es triste. ¿Alguna intervención más? Bueno, aquí tenemos que calentar motores, que nos queda un cuarto de hora. Si no nos dan, hay hambre de comer. La gente se quiere comer. Bueno, lo que yo sí que creo que nosotros no tenemos acceso al boletín oficial del Estado, pero yo creo que sí tenemos acceso a algo, y es a intentar convencer, al menos que aquí también se ha comentado por parte de los panelistas. Parte muy importante es concienciar a la sociedad de la importancia que tiene. Hay dos aspectos, uno y el otro, digamos, el de obligado cumplimiento. Pero en ese sí que tenemos capacidad de intervenir, en el hecho de hacer reuniones como esta u otras similares, que sobre todo sería muy interesante que escucharan las personas que no están metidas en este mundo, porque son curiosamente aquellos que más lo necesitan. Es decir, ¿cómo podríamos hacer para que personas que se creen que esto no les afecta se den cuenta de que sí les afecta? Y ahí sí que tenemos todos, yo creo, una cierta capacidad de actuación social, sin llegar a pensar en cómo intervenir ante la legislación, que obviamente son palabras mayores para la mayoría de nosotros. A ver, nuevamente, le damos el micrófono. Un momentito que te van a dar el aparatito. Aquí, por favor. Gracias. Antes me habéis dicho que muchas veces en los entornos críticos te encuentras un XP versión tal, es decir, y no se puede cambiar, te encuentras determinadas cosas que van a fuego y no puedes tocarlas. Entonces, mi pregunta es, cuando tú vas a este tipo de entornos, te encuentras esos escenarios, es decir, y a ti tu empresa te dicen, oye, tienes que realizar una auditoría de seguridad, tienes que, mira, contrólame, a ver qué fallos me sacas. Es decir, ¿cómo se afronta eso? Me explico, porque tú a lo mejor puedes encontrar una lista de cosas, pero ya sabes de antemano que a la mitad no la vas a poder corregir. Es decir, ante eso, ¿qué se hace? Mira, nosotros tenemos, por ejemplo, cuando hacemos un análisis de seguridad de un sistema crítico o, por ejemplo, un sistema de una gestión de una central eléctrica, imagínate cualquiera de estos entornos, evaluamos dos aspectos fundamentales, ¿vale? Uno es el aspecto de cómo puedo llegar yo a gestionar ese sistema desde fuera. Es decir, la auditoría la puedes afrontar de dos formas. Desde el punto de vista de, ¿puedo entrar en ese sistema perimetral que se encuentra? Es decir, ¿puedo llegar a atacarlo de alguna forma? Y evidentemente hay otra parte fundamental si ya estoy dentro, ¿cómo puede afectar un ataque dentro de ese sistema? Con lo cual, digamos, hay dos partes de auditoría. La primera parte es un test similar, porque el objetivo al final es conseguir entrar dentro de una máquina. Entonces, lo que tienes que evaluar realmente es si puedes llegar hasta dentro de esa infraestructura crítica. ¿Vale? Evidentemente, hay una red considerada como de propósito general, donde la gente estará con sus ordenadores, donde circularán virus, pasarán 100.000 cosas. Entonces, desde esa red se puede saltar a esa red. Entonces, eso es una parte fundamental dentro de la auditoría. Esa es normal, esa no da problemas, es una auditoría de toda la vida, ¿vale? La que da miedo, y me pongo en este caso, cuando estás dentro, es cuando has conseguido entrar y ya estás dentro de la red y dices, bueno, y ahora tengo que auditar un sistema
que, si bien, como decía Rubén, lanzo una herramienta de las de toda la vida, se va a caer. Y si se cae, lo mismo dejo sin luz a 50.000 personas. Pero, bueno, imaginaos que se está haciendo sobre una planta nuclear y está afectando a todo el sistema de la planta nuclear. Entonces, piensas más problemas que puede haber. Lo primero, no utilizas herramientas automatizadas habitualmente, o si las utilizas son algo que está muy pensado para ese sistema concreto, porque también nos enfrentamos a un problema, es que son tantos los sistemas que son a veces tan estancos o específicos de un entorno muy específico, que realmente no puedes utilizar herramientas genéricas. Con lo cual, como dice Rubén, lo que haces es analizar realmente a qué te vas a enfrentar, testeos muy claves y muy concretos, pero con la frustración a veces de saber que cuando te enfrentes a la vulnerabilidad y sepas la vulnerabilidad, la solución que vas a proponer no va a ser válida. ¿Vale? Con lo cual muchas veces focalizas más en prevenir el que no se pueda entrar adentro, el evitar ese ataque hacia adentro, el determinar que las medidas que están utilizando las personas que están utilizando el sistema crítico son las adecuadas, no metas USBs, cómo actualizas, cuándo actualizas, qué mecanismo. Y sobre todo tenemos que hablar una cosa, no hay un sistema de pruebas habitualmente, ¿vale? Y tampoco hay un sistema de preproducción como puede pasar en el sistema normal, con lo cual lo que sí tienes que tener claro es que esa auditoría es muy importante, pero ante lo hago o no lo hago, piénsatelo, si no sabes las consecuencias, no lo hagas y analiza muy bien lo que vas a hacer, ¿vale? Porque ya digo, si es una consecuencia de que si se cae ese sistema, la lías parda, ¿vale? Como se suele decir en el lenguaje natural. Vale. También hay que acoplar todas estas cosas al mantenimiento que tienen las infraestructuras críticas. Es decir, en el caso de la central nuclear, ¿vale? Y casi todas las infraestructuras críticas lo tienen un periodo de parada por mantenimiento, ¿vale? Una ventana de tiempo. Por ejemplo, en el caso de la central nuclear, pues es muy caro para una central nuclear, pero hay que pararla, ¿vale? Una vez al año se paran por recarga durante 15-20 días, ¿vale? Y para recargar uranio y para mantenimiento, ¿vale? Durante esa ventana de tiempo, pues hasta ahora seguramente no se hacía, pero ahora hay que introducir pues esas auditorías del sistema informático, ¿vale? Antes, pues una central nuclear, pues levantaba la tapa de la vasija, se miraba que los generadores de vapor estuvieran bien, que no hubiera fugas. Durante la parada por recarga, que son 15 días, y se está recargando, se levanta un montón de cosas de la planta y se revisan un montón de componentes, ¿vale? Para ver que los coeficientes de seguridad se siguen manteniendo y que todo funciona correctamente, ¿vale? Se vuelve a ensamblar todo lo que se ha desmontado y se vuelve a arrancar, ¿vale? Hasta ahora no había procedimientos para análisis de los sistemas informáticos, ¿vale? Pero lo que hay que hacer es introducirlos en esos tiempos de parada, mantenimiento general de todo el sistema de producción, para que se puedan hacer durante ese momento. El problema viene que no lo podemos hacer cuando queramos o cuando estimemos que ha habido un problema o que potencialmente va a haber problemas, sino que hay que regirse por esos tiempos en los que las fábricas o las centrales o lo que sea se paran para lidiar con el mantenimiento e introducir, pues digamos, ese parámetro de, oye, que la informática, que cada vez está más en todas partes y que rige más cosas, pues tiene que ser revisada exactamente igual. Solo un breve apunte. Sí. Respecto a lo que es la auditoría, es decir, la auditoría el resultado de una auditoría no te asegura que no vas a ser atacado. Es decir, el problema está en que muchas veces llegas a una empresa y te dicen, vale, atácame, pero en base a esto. Entonces dices, ¿cómo? O sea, quiero decir, el atacante no va a ir a por ti siguiendo unas normas. Va a entrar por todos los medios. Y más en este caso de las infraestructuras críticas, que es lo que hablábamos antes del ataque de un atacante determinado a conseguir el acceso. Entonces, claro, es la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, no podemos parar una central nuclear, no podemos atacarla como realmente podría atacarla una amenaza real, no podemos emular una amenaza real, entonces, ¿qué hacemos? Es decir, a veces es complicado. Muy bien. A ver. Es que esos sistemas funcionan así. No es un error, es una funcionalidad. Aunque parezca publicidad de algún No, sí. Esperad al micrófono, por favor, porque es que si no, vuestra intervención, por así, no sale al mundo virtual. Hola.
Bueno, pues lo que decía, que esos sistemas funcionan así y es una funcionalidad. Y si el sistema no funciona, pues no hay que asegurarlo porque no funciona. Entonces, cuando te encuentras en una auditoría un sistema de esos, es que funciona así, está bien. Funciona así. No soporta un sistema operativo más nuevo, no soporta que a esa máquina, que a lo mejor está instalada en una Compact Flash, le instales un antivirus que ocupa 500 megas porque no tienes 500 megas para instalar. O sea, los requerimientos del sistema son los que son y lo que tienes a lo mejor es que poner medidas de protección perimetral o asegurarte de que no se puede acceder, pero no puedes configurar el sistema de otra forma porque es que funciona así. Son los requisitos del sistema que te obligan a que sea así. Sí que en ese sentido sí que... ¿Quieres hacer un comentario vosotros? Sí. No, sí, yo andar un poquito en eso, que hay que recurrir a sistemas de seguridad física, es decir, que nadie pueda llegar a esa máquina, que no se pueda tocar, que no se pueda meter un pincho USB. O sea, cuando no se puede recurrir a la seguridad, digamos, informática, porque no se puede tocar, porque es que es así, está diseñado para que funcione en ese nivel de parcheado y con el sistema operativo, etcétera, etcétera, pues hay que recurrir a la seguridad física, ¿vale? Pero, por ejemplo, en el ejemplo de las centrales nucleares está muy instalado. En una central nuclear no puede entrar nadie, no se puede tocar nada. Todo va con unos coeficientes de seguridad, ¿vale? Y todo tiene que estar por escrito lo que se haga y procedimentado, etcétera, etcétera, ¿vale? Son sitios con un nivel de seguridad muy riguroso, ¿vale? Pero aún así, pues bueno, puede haber Vamos fallos. a hacer una última intervención, porque esto ya está un poco decayendo y vamos a dar paso, una vez que tú intervengas, claro, a la clausura que se va a hacer acto seguido, así que os pido que os quedéis y yo voy a ceder mi puesto al doctor El Gamal, que seguro que la despedida que os haga os va a interesar más que la que puedo hacer yo. Interven y... No, que intervenga ya, por favor. No, sí. No pretendía censurar. Decía que después de tu intervención... pensaba que estamos al final, digo, ya estamos fuera. No, sí, solo quería comentar, es decir, que yo entiendo perfectamente que los sistemas son así, no se puede instalar un antivirus, no se puede estar ni un IDS, ni un firewall, ni nada del estilo. Pero lo que quiero hacer ver es que el modelo de seguridad que se plantea básicamente es nos liamos la manta a la cabeza y bueno, como aquí no entra nadie, pues bueno, pues estará bien, ¿no? Es decir, que sí, que todo depende de la seguridad física, pero no sé si es suficiente en muchos casos. Es que hasta hace nada la principal, bueno, hasta hace nada y sigue siendo la principal tarea de los sistemas de control industrial era sobrevivir, era funcionar, etcétera. Ahora, claro, el tema es que no verían la seguridad como una amenaza a la resiliencia, a la supervivencia del sistema, pero es que ahora las amenazas de la seguridad amenazan a la supervivencia del sistema, que es lo que muchas veces no se cae. Bueno, sin duda el tema tiene para mucho tiempo y vamos a seguir con él.